Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Criteria. Mi nombre es Ray Mendoza, soy médico especialista en medicina interna en la Universidad de Cartagena y soy especialista de cuidados intensivos de la Universidad de Antioquia. Y viendo en las noticias cómo la pandemia actual está colapsando los sistemas de salud de todo el mundo, incluyendo a los de países desarrollados como los de Italia, España y Estados Unidos, donde las unidades de cuidados intensivos están saturadas por una creciente e inusitada demanda de pacientes que cursan con síndrome de estrés respiratorio agudo, los cuales aumentan el consumo de recursos que usualmente se tienen planificados en todo el año, han llevado a un escenario de escasez de recursos y el recurso humano no ha sido la excepción a este panorama, haciéndose necesario el reclutamiento de personal sin el tratamiento de cuidados intensivos para el manejo de los pacientes clínicamente enfermos, generando en ellos la necesidad de búsqueda de entrenamiento en ventilación mecánica. Sin embargo, desde Criteria creemos que si bien la ventilación mecánica es uno de los pilares de la terapia intensiva, no es la única intervención que realizamos en cuidados intensivos. Y creemos que manipular parámetros del ventilador mecánico sin tener claro un norte o los objetivos de tratamiento de este tipo de pacientes puede ser más perjudicial que beneficioso. Así que por eso hemos decidido realizar este video. Los primeros indicios que tenemos de esta nueva epidemia datan del 30 de diciembre del 2019, cuando el doctor Li Wenliang, a través de una aplicación de chat, le advierte a sus colegas galenos sobre un nuevo brote infeccioso similar al SARS en la ciudad de Wuhan. Para ese momento, el doctor Lee desconocía que se tratara de una nueva cepa de coronavirus, pero por los síntomas respiratorios y la contagiosidad que él observaba en sus pacientes, le fue motivo suficiente para recomendarle a sus compañeros que extremaran medidas de protección personal en clínicas y hospitales para evitar el contagio. Cuando el gobierno chino detecta esta comunicación, obliga al doctor Lee a retractarse de esa información para evitar propagar el pánico. Pero los casos, conforme fueron aumentando, fueron haciendo a su vez la epidemia más notoria, palpable y evidente. Para el 20 de enero de 2020, el gobierno chino había decretado en ese país emergencia nacional. Y hemos visto en las noticias los esfuerzos que ha realizado ese país por tratar de mitigar y contener el virus. Desafortunadamente, en medio de esa lucha, el doctor Lee fallece el 7 de febrero del 2020. Debido a la globalización, el virus ya permeó las fronteras de China y ha alcanzado a día de hoy 180 países, alcanzando a su vez la categoría de pandemia. Han fallecido 76.500 personas como consecuencia del virus y se estima que se han contagiado 1.37 millones de personas a nivel mundial. Hemos visto también los estragos que ha causado la epidemia en los países que ha alcanzado el pico máximo, tales como Italia, España y Estados Unidos. En Colombia ya tenemos los primeros casos reportados y esperamos este mismo pico para dentro de 2 a 3 semanas. Así que una vez ya hemos explicado el alcance y el impacto de la amenaza que se nos viene para el país, voy a proceder a explicar cuál es el objetivo terapéutico de las intervenciones de los pacientes críticamente enfermos en las unidades de cuidados intensivos. Para comenzar a explicar la función de un intensivista en una unidad de cuidados intensivos, me toca comenzar por el principio. Y en el principio de las cosas no había nada, y en medio de la nada había una singularidad cósmica que estalla. Hace 13.800 millones de años de ese estallido surge el tiempo, el espacio, la materia y la energía. También nacen estrellas que en su interior cocinan los átomos de carbono, los cuales son los ingredientes de la vida. Esas estrellas con el tiempo envejecen, se tornan inestables y explotan, liberando de su interior esos átomos que ahora forman grandes nubes de gases que se condensan y colapsan, formando a su vez sistemas solares con planetas orbitando alrededor de una estrella. Y estos planetas ahora contienen esos ingredientes para que se dé la vida en ellos. La galaxia en particular donde nos encontramos es llamada por los científicos Vía Láctea. En esta galaxia se encuentra el sistema solar donde está ubicado nuestro planeta Tierra, en el cual surge la vida hace miles de millones de años en medio del mar.
Es en el mar donde puede surgir la vida en ese entonces, ya que los seres primigenios podían huir del efecto de la luz ultravioleta al carecer nuestro planeta en ese momento de una capa de ozono protectora. Además, podían encontrar los nutrientes necesarios para llevar a cabo su metabolismo y al mismo tiempo desecharlos al exterior por medio de una difusión simple. Con el tiempo hubo un salto evolutivo que da origen a unas bacterias capaces de sintetizar oxígeno a partir de dióxido de carbono. Este oxígeno se fue acumulando en el planeta, generando o cambiando las condiciones atmosféricas, propiciando de esta manera el surgimiento y la evolución hacia seres más complejos pluricelulares capaces de aprovechar mejor el oxígeno mediante una respiración aeróbica que les diera más ATP, es decir, más energía, lo que les permitió que pudieran organizar tejidos, órganos y sistemas especializados en adquirir nutrientes del exterior, eliminar los desechos de ese metabolismo al exterior por mecanismos más complejos que una difusión simple. La multicelularidad alejó a las células del caldo primitivo, por lo que para que la vida humana se diera con éxito por fuera del océano, se debieron haber implementado mecanismos evolutivos que le permitieran al hombre arrastrar dentro de sí a su propio mar interno, en el cual sus células se pudieran bañar y extraer de él nutrientes y al mismo tiempo eliminar sus desechos metabólicos. Entonces parece que no es casualidad que tanto el planeta Tierra como el cuerpo humano estén compuestos por dos terceras partes de agua. Según Neil deGrasse Tyson, el dato más asombroso es que los seres humanos no son solo parte del universo, sino que los seres humanos también llevamos al universo dentro de nosotros, al estar compuestos por los mismos elementos y los mismos átomos de los cuales están compuestos los planetas, las estrellas y el universo entero. Sin embargo, mantener ese mar interno estable y en equilibrio requiere un costo. Hay que pagar un precio por mantener un equilibrio homeostático. Y el cuerpo humano no acepta cheques ni tarjeta de crédito, tampoco acepta efectivo. La moneda de cambio del cuerpo humano es el ATP, y para el ser humano no hay una forma más eficiente de adquirir ATP que por medio de la respiración aeróbica, en donde el oxígeno pasa a ocupar su función como aceptor final en la cadena de electrones, liberando 36 moléculas de ATP en bruto por cada molécula de glucosa que ingresa a este metabolismo. También se eliminan productos de desecho como el CO2 y el agua. Por eso se requiere entonces unos sistemas especializados que transporten el oxígeno hacia las células y se encarguen de eliminar esos productos de desecho metabólicos. Los sistemas encargados en nuestro organismo de transportar el oxígeno hacia el interior de las células y eliminar el CO2 fuera de nuestro cuerpo son el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. El sistema respiratorio a su vez se compone básicamente de las vías respiratorias y de los pulmones. En las vías respiratorias tenemos a la tráquea que se bifurca en el bronquio izquierdo y bronquio derecho, y de allí en adelante cada rama bronquial se ramifica en 23 generaciones según Weigel, siendo de la 16 en adelante en donde se genera o se produce el intercambio alveolo-capilar, por lo que el bronquio terminal hacia arriba hay un robo de unos 150 mililitros de aire que se conoce como espacio muerto anatómico. En los pulmones se da el intercambio gaseoso del CO2 proveniente de las células y el oxígeno de la atmósfera. Durante la inspiración, el diafragma al contraerse desciende, creando un efecto de vacío que permite la entrada de aire a los pulmones y después, por retroceso elástico, en la expiración los pulmones se colapsan y expulsan el CO2 proveniente de las células. Todo esto gracias a la capacidad elástica pulmonar que en condiciones normales puede albergar un volumen estándar de 500 mililitros de aire, que requiere apenas unos 3 centímetros de agua para distenderse. Lo cual si lo comparamos con la presión necesaria de unos 30 centímetros de agua para inflar un globo de un niño con igual volumen, resulta realmente sorprendente. El intercambio gaseoso se lleva a cabo en la interfaz alveolo-capilar. Aquí se puede ver de forma esquemática las vías de conducción representadas en un solo tubo azul que desemboca en una esfera también azul.
la cual representa a todos los alvéolos, que están en contacto a su vez con una estructura de paredes rosadas que simbolizan a todos los capilares del cuerpo humano. El oxígeno y el CO2 atraviesan la barrera alveolo-capilar por difusión simple, es decir, de un sitio de mayor presión a uno con menor presión parcial de gas. Según la ley de Fick, la cantidad de gas que atraviesa una capa de tejido es proporcional al área de la misma e inversamente proporcional a su grosor, lo que explica la eficiencia de la barrera alveolo-capilar al tener un grosor de 0.3 micras y un área de entre 50 y 100 metros cuadrados, pero ocupando solamente un volumen de 4 litros, debido a que está compuesta por 500 millones de alvéolos aproximadamente, agrupados entre sí y rodeados por finas redes de capilares sanguíneos. Los capilares tienen un diámetro de 10 milímetros, por donde pasan los eritrocitos con un diámetro de 8 milímetros, lo cual obliga a que estos pasen de uno en uno por estos capilares y le toma a la sangre un tiempo en promedio de 0.75 segundos para pasar por estos capilares. El oxígeno es transportado a los tejidos, en su gran mayoría por la hemoglobina, a la cual se une fuertemente una vez alcanza saturaciones altas de la misma. Pero al llegar a los tejidos, la hemoglobina debe desprenderse de las moléculas de oxígeno para que éstas puedan ingresar al interior de las células. Y esto sucede gracias al efecto Bohr. Una vez la hemoglobina se despoja del oxígeno, queda libre para transportar el CO2 de regreso a los pulmones. Recapitulando, el oxígeno de la atmósfera llega hacia los tejidos del cuerpo humano por difusión, desde áreas de mayor presión parcial a las áreas con menor presión parcial de oxígeno. La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Tenemos entonces que a nivel del mar, el aire ejerce una presión de 760 milímetros de mercurio, y ese aire está compuesto en un 21% por oxígeno. Así que para hallar la presión parcial del oxígeno en el aire, se debe multiplicar 0.21 por 760. Pero además hay que tener en cuenta que en la nariz se humidifica el aire, por lo que en esa ecuación hay que restarle 47 milímetros de mercurio de vapor de aire a los 760 milímetros de mercurio del aire seco, antes de multiplicarlo por la concentración del oxígeno por 0.21. Así se obtiene una presión de 149 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno que entra por la nariz al cuerpo humano. A nivel alveolar se diluye aún más la presión parcial de oxígeno por presencia de áreas con diferentes gradientes BQ que aportan también CO2, por lo que se alcanza a nivel alveolar, que es más o menos igual en condiciones estándar a la presión arterial de oxígeno de unos 100 milímetros de mercurio. Y finalmente podemos ver a nivel mitocondrial que se alcanza una presión parcial de oxígeno de 1 milímetro de mercurio. El arribo de oxígeno a los tejidos, en resumen, se da gracias a una cascada de gradientes de presión. Después de haber terminado este mega resumen de la fisiología respiratoria, creo que van intuyendo cuál es el papel del intensivista en el cuidado de pacientes críticamente enfermos. El oxígeno es al final importante para la vida y el mantenimiento de la homeostasis, por lo que las intervenciones en cuidado crítico van orientadas a la optimización de la oxigenación tisular. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con métodos diagnósticos fidedignos para medir la tensión de oxígeno tisular, aunque sí se puede medir la presión arterial de oxígeno. Pero ¿qué tan útil es medir la presión arterial de oxígeno? Para resolver este interrogante, analicemos los componentes del contenido arterial de oxígeno. Vemos que el mayor contenido de oxígeno en la sangre viaja unido a la hemoglobina. Solo una muy pequeña parte que se puede considerar incluso despreciable viaja disuelto en el plasma. Ahora analicemos las constantes de esta ecuación. 1.34 es la capacidad de unión de oxígeno a la hemoglobina expresada en mililitros por gramos. Es decir, un gramo de hemoglobina se unirá a 1.34 mililitros de oxígeno cuando la hemoglobina esté completamente saturada. Y la saturación arterial de oxígeno es la proporción de la hemoglobina oxigenada sobre la hemoglobina total. 0.003 es el coeficiente de solubilidad del oxígeno en el agua. Es decir, que el oxígeno es muy poco soluble en el plasma, ya que el plasma está prácticamente compuesto por agua. Hay una tendencia generalizada a utilizar la presión arterial de oxígeno como un medidor de la cantidad total de oxígeno en la sangre, pero esto no puede estar más alejado de la realidad, porque como vemos en la ecuación, la presión arterial de oxígeno se multiplica por una constante cercana a cero. Todo lo que se multiplica por cero da igual a cero. Para afianzar este concepto, analicémoslo con un ejemplo.
Si tomamos una persona con una hemoglobina estándar de 15 gramos por decilitro y una presión arterial de oxígeno en torno a 90 milímetros de mercurio, por la curva de disociación de la hemoglobina tendríamos una saturación arterial de 98%. Si reemplazamos estos valores en la ecuación, obtenemos un contenido arterial de oxígeno de 20 mililitros por decilitro. Pero, ¿qué sucedería si disminuimos en un 50% la presión arterial de oxígeno? Si conservamos una hemoglobina de 15 gramos por decilitro y cambiamos ahora la presión arterial de oxígeno por 45, obtendríamos un contenido arterial de oxígeno de unos 16 milímetros por decilitro, observando una disminución del 16% del contenido arterial de oxígeno cuando disminuimos en un 50% la presión arterial de oxígeno. Pero, ¿qué sucedería si en vez de disminuir un 50% la presión arterial de oxígeno, disminuiríamos la hemoglobina en un 50%? Si repetimos el ejercicio, esta vez disminuyendo la hemoglobina de 15 gramos por decilitro a la mitad, que sería 7.5 gramos por decilitro, manteniendo una presión arterial de oxígeno, al reemplazar en la ecuación obtendríamos entonces un contenido arterial de oxígeno de unos 10 mililitros por decilitro, lo que quiere decir que una reducción del 50% de la hemoglobina equivale a una reducción similar del 50% del contenido arterial de oxígeno. La razón por la que variaciones de presión arterial de oxígeno no repercuten demasiado en el contenido arterial de oxígeno obedece también a la curva de disociación de la hemoglobina, que adopta una forma sigmoidea conforme se va saturando cada cadena de globina de la hemoglobina. En el eje de las X tenemos la presión arterial de oxígeno y en el eje de las Y tenemos la saturación arterial de oxígeno. Observamos en la curva que con variaciones de la presión arterial de oxígeno entre 80 y 100 milímetros de mercurio, la saturación arterial de oxígeno se mantiene prácticamente invariable, entre unos 100 y 90%. Solo cuando la presión arterial de oxígeno comienza a descender por debajo de 80 milímetros de mercurio, es que se hace notoria el aumento de la pendiente de la curva, lo que nos indica que a mayores descensos de la presión arterial de oxígeno, los cambios en la saturación arterial también se darán de una manera más drástica hacia el descenso. En nuestro ejemplo vemos que la presión arterial de oxígeno del 90% equivale a una saturación arterial casi del 100%, mientras que una presión arterial de oxígeno del 40% equivale a una saturación del 78% en situaciones estándar. Esta curva se puede desplazar a la derecha con aumentos en la temperatura del 2,3-bifosfoglicerato y por descensos en el pH, lo que se conoce como efecto Bohr. Ya para finalizar la presentación, las conclusiones que les quiero dejar son las siguientes. Primero, el papel del intensivista es mantener o preservar la homeostasis. Y es claro que la oxigenación tisular juega un rol importante en este aspecto. Sin embargo, hasta la fecha no contamos con un examen que tenga un alto rendimiento diagnóstico que nos permita cuantificar la oxigenación tisular. Por otra parte, como refiere el doctor Semenza, contrario al saber popular, bajo condiciones hipóxicas el daño celular no sobreviene por una carencia en la disponibilidad de oxígeno, sino más bien por un desbalance en el equilibrio de óxido-reducción al liberarse radicales libres de oxígeno luego de un incremento en la liberación de electrones antes de que estos alcancen a transferirse al complejo 4 en la mitocondria donde se está realizando la cadena de transporte de electrones. Se desconoce el alcance que pueda tener estas observaciones en patologías respiratorias, pero quizás el cuerpo humano se pueda adaptar a situaciones con menor cantidad de oxígeno de las que creemos, al menos durante un tiempo. Segundo, la presión arterial de oxígeno refleja la integridad funcional de las membranas alveolo-capilar, mas no es un indicador del contenido sanguíneo de oxígeno, y mucho menos es un reflejo de la oxigenación a nivel tisular, por lo que tomar decisiones terapéuticas basadas en este valor puede ser perjudicial, teniendo en cuenta además que el oxígeno, como cualquier otra terapia, tiene efectos adversos. Tercero, para la crisis que se nos viene, les recomiendo desempolvar sus viejos libros de fisiología para repasar aspectos fisiológicos respiratorios y cardiovasculares. Estamos frente a una entidad nueva sin pruebas científicas disponibles para guiar un tratamiento y lo más sensato parece ser individualizar cada caso según el curso clínico de cada paciente. Por otra parte, el uso de antivirales quizás pueda ser efectivo en las primeras horas de sintomatología, como en el caso del oseltamivir para tratar la influenza,
y las manifestaciones respiratorias que observemos en las UCI sean producto de una respuesta inmune exacerbada, por lo que se necesitaría paciencia para soportar lo mejor posible al paciente durante esta fase y darle el mayor chance posible a que se recupere sin agregar más noxas, sobre todo con la ventilación mecánica. Finalmente, si es posible, siempre buscar ayuda de alguien con más experiencia en manejo de pacientes con SDRA. En Criteria estamos siempre dispuestos a brindar nuestro concepto. Bueno, y eso ha sido todo en esta oportunidad. Si te gustó el material, haz clic en el botón de me gusta. Si crees que a alguien más le pueda interesar, compártelo. Y si quieres ir al tanto de más vídeos en el canal, suscríbete.